todos ustedes, amados hermanos, estimados amigos. Benditos sean cada uno de ustedes. Gracias por estar atentos a la transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones, que con todo nuestro corazón los saludamos. Un abrazo muy fuerte a la distancia. Saludos a todos ustedes. Somos muy afortunados, somos benditos. Toda la vida nosotros creamos a Dios, creamos a su bendición, creamos a su poder y su mano poderosa que está continuamente sobre todos aquellos que le aman, sobre todos aquellos que en Él creen, que en Él confían. Dios nos bendiga, bienvenidos a esta transmisión. Vamos en esta noche a meditar en la palabra del Señor. El tema que tenemos para hoy es reposando en la fe. Reposando en la fe, ahí sí que de nuestro Dios Todopoderoso, en esa fe a Él. En esta noche vamos a meditar entonces en la palabra, pero antes de meditar les invitamos a orar, pues el dueño de la palabra es Dios y solamente Él nos puede ayudar a alimentarnos, nos puede ayudar a comprender lo que Él nos quiere enseñar ahora. Oremos a Dios, amados hermanos y amigos. Padre que estás en los cielos, Señor, elevamos a ti nuestro corazón, elevamos a ti, Señor, todo nuestro ser, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú, Señor, estás atento a la oración. Venimos ante tu trono, Señor, con todo nuestro corazón para pedir tu presencia, para pedir tu intervención, Señor, en la enseñanza de tu palabra para esta hora, Señor. Suplicamos que tú hagas un gran milagro. Y el milagro más grande que nosotros necesitamos es conocerte más, conocerte a través de tu palabra. Porque tu palabra es la verdad, tu palabra es poderosa, tu palabra, Señor, a la voz de tu palabra, Señor, se mueven las montañas de dificultades, las montañas de sinsabores y situaciones adversas. Padre, en tus manos ponemos esta palabra. Toma la vida de nuestros hermanos y todos los oyentes que ven esta transmisión, Señor. Te suplicamos que tu poder, tu presencia los alcance, Señor, a donde quiera que se encuentren en diferentes lugares. Bendito seas, Padre, por amarnos. Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Esperamos, amados hermanos, que usted se acomode en su lugar y que pueda apartar este momento de principio a fin el mensaje de la palabra que tenemos ahora. Esperamos que usted pueda guardar quietud y pueda abrir su corazón, abrir su mente, abrir su espíritu para recibir la palabra que Dios tiene. Nosotros realmente, queridos hermanos, amigos, no podemos quejarnos de nada. Podemos tener muchas quejas como seres humanos, sentimos diferentes cosas en nuestra vida, cosas en las cuales nosotros no quisiéramos pasar tempestades, problemas de toda clase, pero de lo que no podemos quejarnos es de que estamos solos, porque no estamos solos. Dios ha prometido estar con nosotros. En esta noche, entonces, esperamos que usted ponga atención a la palabra y que podamos alimentarnos de ella. Vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Daniel. Daniel capítulo 6. Tenemos una enseñanza maravillosa para todos nosotros. Capítulo 6 de Daniel, en el versículo 11 a versículo 23, dice de la siguiente manera. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey,
diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó a que trajesen a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fueron traídas piedras y puestas sobre la puerta del foso la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídas delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera y a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios. Qué palabra gloriosa, maravillosa. Podemos comprender, queridos hermanos y amigos, acerca de esta palabra, que esta palabra es real porque es palabra de Dios. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando era joven. Podemos pensar que cuando era adolescente. Pero cuando le sucedió todas estas cosas, pues a Daniel, allá en Babilonia, en la corte del rey, se lo llevaron para servir al rey. Sirvió en ese lugar largos años, y en todos sus largos años pudo ver el cambio de reyes. 3 reyes pasaron en su época, en su tiempo, en su edad, y en todo ese tiempo él sirvió a Dios en la corte del rey. A pesar de que el rey no amaba al Dios vivo y verdadero, a pesar de que el rey creía en otros dioses, los reyes de Babilonia, Daniel ya en esta época que fue puesto en el foso de los leones, él ya tenía cerca de 80 años, ya era un anciano. Y aún en esa época de su ancianidad, por haber recorrido los caminos de Dios desde su adolescencia, desde su niñez, entonces podemos ver que Daniel pudo vencer. Venció
en medio de la adversidad, en medio de las situaciones muy difíciles. Dios estaba con Daniel y nos dice la palabra del Señor de que Daniel había encontrado gracia, primero delante de Dios por su fidelidad a Él, luego delante del rey por la sabiduría, por la inteligencia que Dios le había dado. Era muy amado por el rey. Pero también nos enseñan las Sagradas Escrituras de que Daniel fue perseguido, Daniel fue envidiado y Daniel pasó muchas tribulaciones, pasó muchas situaciones difíciles como hoy en día la humanidad completa. Nadie se salva de pasar dificultades, tribulaciones, cristianos, no cristianos, todos, porque aún estamos en esta tierra lleno de pecados y de maldades, lleno de situaciones adversas. Entonces, aún nosotros todos pasamos tribulaciones. Todo ser humano no está exonerado a las tribulaciones. El pueblo de Israel, pueblo de Dios, pueblo que amó a Dios, pueblo que creyó en Dios, pero que tuvieron altibajos también en su fe. Ellos también fueron atribulados. Y muchos siervos y siervas de Dios de toda la historia de la vida cristiana, igualmente. Pero hay una gran esperanza que todos nosotros encontramos en Dios. Y esa gran esperanza es que nosotros podemos tener reposo, podemos tener paz, podemos tener tranquilidad cuando le creemos a Dios, cuando le creemos a su palabra. En el libro de Éxodo, en el capítulo 33 y versículo 14 de Éxodo, la palabra del Señor nos dice así: y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, le dijo estas palabras a Moisés. Moisés, que para sacar al pueblo de Israel de Egipto, incontables tribulaciones, situaciones difíciles. El pueblo de Israel igualmente lo enfrentó. Pero vemos cómo Dios le promete a Moisés que con su presencia, que iba a estar con ellos, e iba a caminar con ellos en todo el caminar en el desierto. Aún estando ahí, el Señor le iba a dar descanso. Muchas veces nosotros pensamos que el descanso del alma es cuando una persona ya falleció, y siempre solemos escuchar esta palabra, que descanse en paz, que su alma descanse en paz, y es razonable. Pero las Sagradas Escrituras le promete a todo creyente que su alma descansa en paz aquí en la tierra, en medio de los vientos y las tempestades, en medio de las tribulaciones. Su alma puede descansar, puede reposar en la presencia de Dios, y esa presencia es continua. Esa presencia de Dios es ahora, en espíritu y en verdad, para todos los que le creen. Aún estando en este mundo, caminando por las calles, trabajando, estudiando, negociando, haciendo mandados, necesitamos alimentarnos, nos enfermamos, situaciones difíciles, pero por nuestra fe en Dios, por la fe en su presencia real y verdadera, podemos tener reposo, podemos tener descanso ahora. Nos enseña entonces el Señor que muchas veces nosotros nos cuesta encontrar tranquilidad en Dios, porque nuestra alma, nuestra carne nos traiciona. Somos de carne y hueso,
y caemos en desesperación, caemos en ansiedad, en turbulencias. Y esa situación es demasiado triste y demasiado dolorosa. La palabra del Señor nos enseña entonces que nosotros debemos de enfrentar esas cosas en el nombre del Señor. En el Salmo número 116, en el versículo 4 a versículo 7, podemos ver cómo el verdadero descanso se encuentra en la presencia de Dios continuamente en nuestro corazón. Dice de la siguiente manera: entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. ¿Vemos? Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Podemos ver al salmista, podemos ver esta palabra, que no hay nadie que se escape a los dolores del alma. No hay nadie que se escape a las tribulaciones del alma. Pero tenemos una gran esperanza. Esta esperanza es puesta a nuestra disposición. Esta gran esperanza está manando cada día como una gran bendición, que es la presencia de Dios, que esté en nosotros, que nos acompañe, como acompañó a Moisés en el desierto, juntamente con el pueblo de Israel. Enfrentaron hambres, sed, persecución de sus enemigos. Se levantaban contra ellos. El Señor los levantó. La espada de Jehová estuvo a favor de ellos y venció a sus enemigos y los ayudó en todo. Ellos podían, por más que los ejércitos que venían contra ellos como enemigos, eran muchos, eran más que ellos, Dios salió en su defensa. Y entonces ellos reposaron y descansaron en el Señor, aunque estaban como todos nosotros viviendo aún en esta tierra en medio de situaciones adversas. Podemos entonces comprender, amados hermanos, que nosotros le creamos a Dios para que nuestra fe nos haga tener gozo, nos haga tener paz y nos haga reposar en Cristo Jesús. Nos dice esta palabra en este salmo: entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Invocar a Dios, orar a Dios, exclamar a Dios, sabiendo que Dios es clemente, como dice el versículo 5. Y luego nos sigue diciendo: clemente es Jehová y Él es justo. Misericordioso es nuestro Dios. Él está, querido hermano, está a su lado. Amado amigo, Dios está a su lado. Está esperando que usted le oiga, está esperando que usted lo vea, está esperando que usted le reciba y entable conversación con Dios. Esa conversación, esa oración que en espíritu y en verdad elevamos a Él. El Señor está atento a los sencillos, como dice la palabra. ¿Quiénes son los sencillos? Podemos pensar que en este momento pues no tengo el pasaje, pero no lo voy a leer, solo le quiero mencionar acerca de la oración del publicano y la oración del sacerdote. El sacerdote de los tiempos de Jesús creía que religiosamente era superior a todos. Él era un maestro de la ley y todo lo sabía, y oraba a Dios, decía: Señor, te alabo porque yo no soy como este. Le decía al publicano. Un publicano eran personas cobradores de impuestos de aquella época, odiados eran por los judíos, por las personas, porque
ellos eran cobradores de impuestos. El publicano estaba arrodillado, clamando a Dios, diciendo: Señor, sé propicio de mí, oh Señor. Mientras que él se humillaba, pedía a Dios perdón, pedía a Dios que le ayudara. Vamos a ver en Lucas capítulo 18, versículo 3, no lo tenemos todavía. Bueno, yo se lo cuento rápidamente. Entonces vemos, el fariseo era un recaudador el fariseo y el publicano. Entonces ellos orando, el fariseo, ¿verdad? Él estaba puesto en pie, dice el versículo 11 del capítulo 18. Oraba consigo, ahí sí que consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno. Él empezó a decir todo lo que hacía, ¿verdad? Todos sus méritos que él se ponía. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. El Señor Jesús dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto sin menospreciar las oraciones, sin menospreciar los ayunos que son bíblicos, sin menospreciar la ley del Señor, el establecimiento de los diezmos y las ofrendas. Pero lo malo de este sacerdote era que hacía público a los 4 vientos sus méritos personales, mientras que el publicano humillado delante de Dios. A esto le llama al Señor sencillo. Entonces Dios quiere que nos acerquemos a Él, que invoquemos su nombre con corazón sencillo, con corazón humilde, reconociendo quiénes somos, nuestro estado humano, y reconociendo la misericordia de Dios, el gran poder de Dios, que está dispuesto a escucharnos, está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a que nosotros, ¿verdad?, seamos escuchados. Por eso dice la palabra: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Esto es lo que Dios quiere para el mundo entero. Esto es lo que Dios quiere para todas las almas. Pero todas las almas le creerán a Dios. El mundo entero confiará en Dios. De ninguna manera. Dios sigue estando con los brazos abiertos, con un amor grande y sublime, un amor eterno, esperando que cada persona, que cada humano le escuche, porque Él le ama y nos quiere sacar de los problemas. Volvemos entonces a lo sucedido con Daniel, el siervo de Dios. ¿Por qué Daniel era perseguido? ¿Por qué Daniel? Nos dice la palabra del Señor en el versículo 10. Cuando Daniel supo el edicto, vea, que había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cuál era el edicto del rey? El edicto del rey es que nadie debería adorar a otro Dios, ni hombre alguno, fuera prácticamente del rey, fuera de sus dioses. Y los enemigos de Daniel le tenían mucha envidia. Le tenían envidia, dice la palabra, porque Daniel era de un espíritu fuerte. Y Daniel era sabio, porque esa sabiduría la recibía de Dios. Entonces los sátrapas, que eran servidores del rey, le tenían mucha envidia porque el rey había determinado ponerlo como jefe de ellos. Usted lo puede buscar después en el versículo 3 de Daniel. Entonces le tenían esa envidia. Entonces ellos trazaron una trampa para Daniel
porque veían que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces, dice uno de los versículos que buscaban en qué acusarle y no encontraban cómo acusarle en nada, porque Daniel era recto, Daniel era temeroso de Dios y no le podían encontrar cosa alguna para acusarle. Entonces le quisieron acusar de que por qué oraba, por qué se arrodillaba y oraba al Dios Todopoderoso. Entonces pusieron una trampa, tendieron una trampa a Daniel a través del rey, que hicieron un edicto que prohibiera la oración. Podemos nosotros pensar que estos son tropiezos para la oración. ¿Quién pone el tropiezo para que no ore el cristiano? Para que no tenga paz con Dios, para que no tenga gozo, para que no tenga reposo en su corazón. Nuestra carne nos pone tropiezo, en primer lugar. Nos da pereza orar, cuesta que apartamos el tiempo para estar con Dios. Hay que desarrollar esa práctica, hay que deleitarnos en esa práctica, porque es un deleite la oración, porque es comunión con Dios. Pero cuando nuestra carne no está vencida, no quiere, porque la carne le gustan los ocios, los pasatiempos, las pérdidas de tiempo, pero no le gusta apartar un tiempo para estar con Dios. Vemos entonces, podemos pensar los tropiezos que tiene la oración. También el enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, pues también nos pone pesadez, espíritu de letargo, para que nosotros estemos a la hora de querer orar, nos sintamos muy cansados, agotados, sin deseos. Y si nos proponemos hacer otra cosa que no sea orar, se nos va el cansancio. ¿Por qué? Porque quiera o no, el enemigo le conviene que el creyente no ore, que los hijos de Dios no oren, no clamen a Dios, para que se mantengan como que no tuvieran paz en los cielos, desesperados, ansiosos, sin paz, sin reposo y descanso en el Señor. Esto quiso hacer el enemigo al siervo de Dios Daniel a través de estos hombres que lo envidiaban, estos sátrapas. Pero ¿qué podemos ver en el versículo 10? Podemos ver en el versículo 10 que Daniel no huyó de estos problemas, no escapó de estos problemas, sino que Daniel lo enfrentó. En el versículo 10 del capítulo 6 de Daniel dice: cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No permitió Daniel que él entrara en tropezaderos, no dejó de orar, sino que enfrentó el problema y no huyó, no escapó, sino que lo enfrentó con la fe en Dios, porque Daniel le creía a Dios, tenía mucha fe y su alma no se atribuló, su alma no entró en ansiedad ni en temor por el edicto del rey, sino que en la fe, por la fe en Dios, enfrentó. A través de la palabra del Señor podemos ver a siervos y siervas que enfrentaron diferentes situaciones. En algunas ocasiones lo enfrentaron con la fe, en otras ocasiones se debilitaron y quisieron huir y escapar de las dificultades a su manera. David, él enfrentó muchos problemas y fue gran victorioso, enfrentó al gigante, lo destruyó. Pero en tantas situaciones podemos ver que también David quería escapar. En el Salmo número 55 y versículo 6 nos enseña de la siguiente manera. Dice así, Salmo 55, 6: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo. Y vea usted, y luego dice, y descansaría. Podemos pensar aquí que lo que quiso decir David
que yo quisiera volar, quisiera escapar, quisiera huir de los problemas. Por eso decía, ¿quién me diese alas? Miren, como la de las palomas. Entonces yo, miren, volaría yo y descansaría. Quería descansar de los problemas. Quería huir de los problemas, como nos pasa muchas veces a todos nosotros. Queremos escapar y decir, estoy cansado de luchar, estoy aburrido de luchar, ya me cansé, ya me harté de batallar. Eso no conviene a ningún hijo de Dios, a ningún creyente, porque eso es entrar en grande desesperación, y la desesperación es mala consejera, y Dios no ama esto. Dios no se agrada de que entremos en desesperación. David quiso huir de estos problemas, pero podemos ver que Daniel enfrentó estos problemas con fe en Dios y descanso, y él reposó en su corazón grandemente. Podemos entonces ver lo que nos dice la palabra del Señor acerca de esta historia maravillosa. En el capítulo 16 a versículo 19 de Daniel, podemos ver acerca de lo que el Señor continúa haciendo. Dice así: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, ¿vean? Y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Así que, como quien dice, bueno, ya que tanto amas a tu Dios, ya que tú orabas 3 veces al día, ya que no respetaste la ley, podemos comprender así, pues el Dios a quien tú continuamente sirves, muy bien, entonces Él te libre. Ahí podemos pensar que el rey amaba a Daniel por su sabiduría, porque él era muy importante para el rey. Pero por el otro lado, podemos pensar que el rey tenía dudas, y gran dudas, pero grande duda, de que el Dios de Daniel le librara de los leones. Sigue diciendo el versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Daniel, entonces, podemos pensar que fue su fe en Dios, fue tremendamente probada. Quizá nosotros no estemos enfrentando una situación espantosa, espeluznante como esto, el ser echado en el foso de los leones, donde están los leones en alguna jaula, pero sí nosotros podemos comprender que nos rodean situaciones difíciles. Muchos de nosotros, mucho creyente, está pasando situaciones muy duras en las cuales nos sentimos como encerrados, como estaba Daniel, y como sin ninguna esperanza, y esperando únicamente la muerte, esperando más desastres, esperando, ahí sí que con pensamientos negativos. Y cómo posiblemente usted podrá decir: pastora, ¿cómo puedo tener yo paz? ¿Cómo puedo tener yo reposo ante situaciones que me quitan el sueño, me quitan la paz? No tengo cómo pagar las deudas. Estoy alquilando y me han dado un plazo para que pague, y si no pago me van a echar de la casa. Estoy sin trabajo, no tengo dónde echar mano, no sé qué hacer. Hay personas que dicen: estoy en desesperación. Podemos nosotros pensar que Daniel le hubiera pasado lo mismo. Pues podemos pensar que Daniel
prácticamente ahí, humanamente, podemos decir, era un hombre muerto. Pues ahí no había un solo león, había muchos. Y podemos pensar que estos por naturaleza son feroces. Igualmente nosotros podemos pasar situaciones difíciles y muy duras, pero crea, clame a Dios, clame con todo su corazón. Dios va a hacer la obra. Espere en Él, porque Él hará, dice la palabra en el Salmo 37. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vean, la palabra del Señor, el Salmo número 37 en el versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Vea, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Muchas veces nos desesperamos y caemos en las redes y en las trampas del enemigo. Cuando decimos, ve, nosotros miramos a la gente que entre más dinero tiene, más le llega, más recibe y más algo. Nosotros nos ponemos a ver lo negativo. No miremos a nuestro alrededor. A Josué le fue dicho, esfuérzate y sé valiente. No mires ni a tu derecha ni a tu izquierda. Sé valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová, vea, tu Dios, está contigo a donde quiera que vayas. El Salmo 37 es una palabra que nos da fuerza, que nos da valor. Podemos nosotros estar estas situaciones que estamos pasando. Quizás esa no es la situación de todos, pero son otros problemas. Pero la mayoría hay unas situaciones difíciles, familiares enfermos, familiares en el hospital, temores de que no sabemos si van a vivir o tal vez no. Todo esto, Dios va a traer descanso en nuestra alma, Dios va a traer reposo en nuestra alma cuando confiamos en Él, como dice su palabra. Si estamos siendo tratados con injusticia, dice el Salmo 37:6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios es el juez, Dios es el que hace justicia, nosotros no la tenemos que hacer, nosotros somos llamados a bendecir y no maldecir, porque nosotros podemos descansar y reposar en la fe que tenemos en el Dios vivo y verdadero. Podemos ver entonces la situación de Daniel encerrado en ese pozo. Fue traída y fue sellada con piedra la puerta del pozo, sellado con el anillo del rey y el anillo de sus príncipes, para que algún bondadoso por ahí quisiera por la noche quitar la piedra y sacar a Daniel o algo. No, ahí nadie podía tocar nada porque estaba el sello del rey en la puerta y el sello de sus príncipes. Humanamente podemos ver, nadie podía salvar a Daniel de la muerte segura. Pero podemos nosotros imaginarnos, amados hermanos, que Daniel estaba tranquilo allá en el foso de los leones. Versículo 20 a 22 del mismo capítulo 6 de Daniel nos sigue enseñando la palabra. Acercándose al foso, o sea, el rey, veamos el rey, acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Vean, sirves. ¿Te ha podido, miren, librar de los leones? Podemos imaginarnos al rey afligido,
preocupado. Él hubiese querido salvar a Daniel del foso de los leones, porque él le amaba por su inteligencia. Él le amaba porque era un gran siervo en su corte, era fiel y nunca fue encontrado en nada malo, no tenían nada de qué acusarle. Por eso le amaba. Pero podemos ver que el día que Daniel fue traído y llevado al foso de los leones, la palabra del Señor nos enseña que el rey entró prácticamente en desesperación y ayunó. Esa noche no comió nada. El rey, dice en el versículo 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fue traída delante de él y se le fue el sueño. El versículo 18 nos da una pauta. ¿Cómo es una persona que no tiene a Dios en su corazón? Que no tiene al Dios vivo y verdadero en su corazón, entra en desesperación. Podemos pensar que el rey estaba desesperado. Esa noche se le fue el sueño, esa noche no durmió, no quiso cenar, no quiso estar alegre. Acostumbraban al rey llevarle música para que estuviera contento, alegre, para distraerlo. Pues no quiso música, no quiso nada. Perdón, pero yo puedo pensar que el rey, estando rodeado de riquezas, de oro, de plata, rodeado de manjares, de todo lo que él quisiera comer, de todos los lujos y de su poder terrenal como rey, estando rodeado de toda la excelencia que todo ser humano pudiera desear en esta tierra. Pero él pasó una noche miserable. Él pasó una noche en desdicha. Esto es figura de el que no tiene a Dios. No tiene reposo, no tiene descanso. Puede tener bienes, puede tener riquezas, puede tener oro, puede tener plata, manjares, deleites, todo lo que quiera. Pero disculpe, en desdicha, porque no tiene descanso, no tiene reposo en su corazón. Todos los bienes materiales que rodean a un humano no le pueden dar lo que solo Dios puede dar: gozo, paz, reposo en medio de situaciones difíciles. Podemos comparar entonces esa noche del rey con Daniel. Daniel, que estaba en el foso de los leones, rodeado por ellos. Que Daniel estaba reposando. Él estaba descansando. Podemos pensar que él durmió tranquilamente. Por algo dice en uno de los salmos, en Isaías, en uno de sus capítulos y versículos, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Solamente Dios nos da reposo, nos da descanso, y solamente Él nos hace vivir confiados en medio de este mundo turbulento, en medio de zozobras e inseguridad que hay. Gracias a hermano Eliseo que me puso ya el pasaje acá, Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Podemos entonces ver el estado del rey y el estado de Daniel. Daniel, que no tenía no estaba rodeado de todas las cosas materiales con que el rey se rodeaba, más bien rodeado de estos felinos peligrosísimos. Una cueva, podemos imaginarnos el excremento de los felinos, las orinas, maloliento y todo lo peor. Podemos imaginar la paz de Daniel, durmiendo tranquilamente, en paz. ¿Por qué? Porque Dios, la presencia de Dios, la fe en Dios, trae reposo, trae descanso de nuestra alma, porque solo Él nos puede ayudar.
El versículo 19 sigue diciendo el rey bien preocupado y bien afligido por la mañana. Podemos imaginarnos que hasta con escalofríos de temor estaba, pensando que no iba a encontrar de Daniel, pero nada, ni siquiera los huesos. Quizás no sabemos qué tenía el rey en la mente, pero dice, por sus palabras podemos entender su estado. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Eso fue la noche anterior. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿A qué? A ver cómo estaba Daniel. Nos sigue diciendo en el versículo 20 acerca de la liberación de Daniel. Daniel fue liberado. Y luego dice el versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Esta palabra, te ha podido. No tenía fe en el Dios vivo y verdadero. Su fe eran los dioses y las estatuas. Y yo me imagino que muchas veces sus dioses con D minúscula, sus estatuas, le habían fallado. Yo me imagino que muchas veces nunca le contestaron la oración porque ellos no son vivos, ellos son objetos muertos. Por eso el rey no estaba acostumbrado a tener fe en Dios, porque no le conocía, sino sus dioses. Por eso es que él dudaba mucho que el Dios de Daniel tuviera poder y pudiera. Porque él pensaba que el Dios de Daniel, por muy que amaba a Daniel, de repente no iba a poder. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Perdemos la fe en el Dios Todopoderoso y pensamos, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios me va a contestar? Pues ya tengo tiempo de orar, ya tengo tiempo de clamar. Y aquí sí que ya no hay solución. Aquí siento yo que ya no hay salida. Muchas veces nosotros perdemos la fe. Cuando perdemos la fe, perdemos el descanso, perdemos el reposo en nuestro Dios, en nuestra alma. Entonces por eso el rey te ha podido salvar. ¿Mire? ¿Será que él tuvo el poder para hacerlo? Porque se necesitaba un poder sobrenatural, un milagro sobrenatural para que Daniel estuviese vivo y tranquilo. Por eso él tenía esa duda. Pero dice el versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Impacta la fe de Daniel, impacta su humildad, impacta el respeto que le tenía al rey, a pesar de que este rey no conocía a Dios. Entonces él respondió en esta palabra, el Señor le liberó. ¿Por qué el Señor le liberó? Porque él confiaba en el Señor y enfrentó los problemas y no huyó de ellos. Luego continúa en el versículo 22 y 23 acerca de esta liberación. Dice Daniel, mi Dios envió a su ángel. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui, o sea, ante Dios. Él dice, fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. La fe nos trae descanso. La fe en el Dios vivo y verdadero nos trae reposo, nos trae paz. Y cuando eso sucede,
Dios se agrada, y cuando Dios se agrada, entonces podemos hallar gracia delante de Él, ¿verdad? Porque nosotros caminamos entonces unidos a Él y no caminamos según nuestros caprichos, sino según sus propósitos, porque Él tiene grandes propósitos para nosotros. Y en sus grandes propósitos muchas veces somos pasados por tribulaciones, por batallas, para agarrar fe en Él. Si no, ¿cómo vamos a agarrar fe? ¿Cómo nosotros vamos a contar algún testimonio? Tenemos muchos testimonios. Yo sé que ustedes, Iglesia de Jesús, tienen sus testimonios. Amados hermanos, tienen su testimonio. Tenemos testimonios. Yo sé que hay amigos que también tienen testimonio, porque que Dios les ha ayudado, porque han tenido fe, la fe de que el Señor les va a hacer los milagros, y Dios lo ha hecho. Pero Dios quiere que todo ser viviente entregue su corazón a Dios y que no tenga solo una fe para que sucedan milagros de sanidades, milagros de liberación, sino que la mayor fe es la fe de salvación. Eso es lo que Dios le agrada, que nosotros tengamos esa fe de salvación, esa fe que nos hace reposar en Cristo Jesús, aquí, en este mundo, ahora, en medio de esta pandemia, en medio de consecuencias de la pandemia, en medio de que aún no sabemos el día del mañana, el día de pasado mañana, cómo va a seguir esto, cómo está. Nosotros nadie sabe, todo el mundo está en aflicción, en preocupaciones, pero sepamos que Dios está a nuestro lado y que lo que más le agrada al Señor es que nosotros tengamos fe para tener descanso y reposo en Él ahora en medio de todo esto, pero un descanso y un reposo también para la vida eterna. El Señor entonces nos enseña en su palabra que estos enemigos de Daniel fueron destruidos. En el versículo 24 nos enseña acerca de su destrucción. Después de que tendieron trampa a Daniel, incluso al rey, pensando que iban a destruir a Daniel, lo iban a quitar de su camino, estaban envidiosos que Daniel fuera a ser jefe de ellos, vean, buscaron su destrucción. Dice el versículo 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando vea usted, los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dios hace una gran diferencia entre los que le creen, andan según sus propósitos, le aman, y entre los que son sus enemigos. Porque los que aborrecen a los hijos de Dios, como aborrecieron a Daniel, son enemigos no del Hijo de Dios, sino del Dios poderoso, a quien ellos aman. Fueron destruidos los enemigos de Daniel, sin que él peleara, sin que él maltratara, sin que él, podemos decir, hiciera nada. Por algo dice el versículo que acabamos de leer: Jehová es el que hace derecho y justicia a los que padecen violencia. En la carne nosotros no podemos arreglar nada. Es Dios quien se hace cargo de todas las cosas. Podemos ver entonces que Daniel, vea usted, tuvo un gran triunfo, una gran victoria. Él fue librado por Dios y sus enemigos fueron destruidos. Dios quiere que nosotros tengamos reposo y descanso en Él, por la fe en Él, a pesar de los momentos difíciles que estamos pasando. Pero que tengamos reposo y descanso
también para la eternidad. Vamos a ir terminando con unos versículos de la palabra y luego oramos. Hebreos capítulo 4, versículo 1 a 3. Nos habla del descanso y reposo de los hijos de Dios. Dice, temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sigue diciendo, versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y aquí el Señor está enseñando que por la fe en Él, los que le creyeron entraron en su reposo y descanso y pudieron vivir por la fe en Dios. Los que no le creyeron, por más que Él había jurado que los iba a bendecir, los iba a salvar, está hablando aquí del pueblo de Israel, no entraron en el reposo del Señor. Muchos de ellos murieron en el desierto, perecieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida, porque su caminar no fue acompañado por la fe en Dios. Se alteraban con facilidad, se enojaban contra Dios, murmuraban contra Dios, les faltó el agua, les faltó la comida, y lo hubieran pedido con humildad y sencillez, como hemos visto en los pasajes anteriores. Pero no le pidieron con humildad a Dios, no se lo pidieron con sencillez, sino se lo pidieron con murmuración, con enojo, se lo pidieron enojándose contra su siervo Moisés. Por eso la palabra del Señor dice que aunque ellos hubieran hecho cosas buenas, pero perecieron y no entraron en reposo del Señor por esa razón. Entonces no nos conviene a nosotros, que somos seres mortales, comparados con Dios, somos hechos del polvo de la tierra, no nos conviene a nosotros alterarnos contra Dios, enojarnos contra lo que nos pasa, porque todo tiene un propósito en Dios y no es en vano. Nos conviene reposar y descansar en el Señor ahora. Y ese reposo, ese descanso y esa fe que creemos en la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados gracias a la obra redentora de Jesús, nos va a hacer reposar por la eternidad y la eternidad con Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28 y versículo 29 nos dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para nuestro corazón. Qué delicioso es reposar en Dios. No podemos descansar confiado en nuestras habilidades, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia. No podemos reposar y descansar en las cosas que creemos poseer, porque todo en esta tierra no es nada seguro. El único seguro es nuestra fe en el Dios vivo y verdadero. Por eso dice el Señor que nosotros acudamos a Él, llevemos su yugo. Llevemos su yugo quiere decir que nosotros nos sometamos a su señorío, porque Dios es un Dios bueno y justo. Él no es injusto, Él es maravilloso.
y que nosotros aprendamos de Él, que aquí en la tierra, con fe en el Padre, con mansedumbre, mire, enfrentó la humillación, la cruz, enfrentó la muerte por nuestros pecados, por nuestras maldades. Que nosotros podemos encontrar reposo en Él a través de nuestra humillación delante de Él. Dice, ¿por qué? Porque Él dice en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Dios, no es como el yugo del maligno. El yugo del maligno es esclavitud. El yugo del Señor es fácil y ligera. ¿Por qué? Porque Él es santo, perfecto, y todas las cosas en Él son puras y perfectas. Y nunca nos deja ni nos desampara. Está a nuestro lado siempre. Entonces, qué maravilloso es acudir a Él. ¿Queremos tener reposo eterno? Completamente por la eternidad. Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 a 13. El Señor, vamos a ver un solo versículo y vamos a ir terminando. Dice de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vemos entonces que este reposo y este descanso de nuestra alma es aquí y ahora, cuando confiamos en Dios, ponemos toda nuestra fe en Él. Y ese descanso no es solamente aquí, sino por la eternidad, como hemos leído Apocalipsis 14, 12 y 13. Quizá usted dirá, pero mire, pastor, usted ya está mencionando la muerte. La mencionamos no porque la estamos llamando, sino que nos llegue el momento cuando Dios lo dijo, cuando el Señor, como el Señor lo ha diseñado, en el tiempo, en el momento, como dice la Escritura. Ni un minuto antes, ni un minuto después, sino a la hora que el Señor ha dicho. Pero no podemos dejar de estarnos preparando para eso. No nos estamos llamando, pero pensemos en la eternidad, en el reposo eterno, en el descanso eterno, porque el alma no se muere, el alma solo pasa, ahí sí que sale del cuerpo y se va a la eternidad. El cuerpo se queda, pero el alma sigue. Y si aquí nosotros no le creímos al Señor, no entregamos nuestra vida al Señor, entonces la eternidad no la vamos a tener en reposo, sino en zozobra, en desasosiego, porque solo Dios puede darnos el reposo, como dice la palabra. Porque entonces los santos se van y con ellos siguen, y sus obras con ellos siguen. Que no nos confundamos con esto, que por las obras nos vamos a salvar. Definitivamente no. Pero las obras son fruto de la fe en Jesucristo. Solo por la fe en Cristo, por su obra redentora en la cruz, tenemos salvación, perdón de pecados y vida eterna con Cristo. Y por la fe en Cristo damos buenos frutos, que son buenas obras. Esas obras Dios las va a premiar en la eternidad. Pero la salvación no es por obras, como dice en el libro de Romanos, para que nadie se gloríe. En esta noche entonces, queridos hermanos y amigos, el Señor nos está invitando a que dejemos todas nuestras cargas sobre Él, porque tiene cuidado de nosotros y que reposemos en Él. Mientras yo estaba meditando en esta palabra, recordé de un canto antiguo, que es de los himnarios antiguos de Lluvias de Gracia. Este canto, me imagino que el autor de este canto se inspiró en su propia vida, en su testimonio.
Y él habla en este canto de cuando él no era cristiano, cuando no era hijo de Dios, cuando no conocía al Señor. Dice así: vencido por mi culpa, sentí desilusión. Mi vida atribulada, muy triste el corazón, sabiendo bien que todo iría mal en peor. Mi alma compungida lloraba de dolor. Dice la siguiente estrofa: muy triste por el mundo, mis cuitas lamenté, hasta que en Jesucristo socorro encontré. La carga onerosa por la gracia me quitó, y en ese mismo instante de gozo me llenó. Sigue diciendo la siguiente estrofa acerca de este testimonio del autor de este canto, que solo en Jesucristo encontró reposo, encontró descanso y encontró paz, aún estando en este mundo que está lleno de muchas cosas negativas. Encontró descanso, la carga del pecado. La carga, muchas veces hay cargas de toda clase, cargas de acusaciones, cargas de pecado, cargas de culpabilidad. Hay personas que piensan que sus pecados son muchos y que Dios ya no los puede perdonar, y se han dado por vencido y buscan reposo, buscan descanso, pero en otros lados, y nunca la van a encontrar. Este canto sigue diciendo en su segunda estrofa: en vano busqué ayuda de fuerza mundanal. La lucha fue más cruda y más grave fue mi mal. ¡Qué carga tan gravosa! Ya era mi vivir. Mi senda era tortuosa y mucho mi sufrir. Por mí, el Santo Cordero en tosca cruz murió. Mis infracciones todas amante canceló. La sangre derramada es fuente de perdón a todo aquel que cree de todo corazón. Del fardo de pecado, congojas y dolor, serás emancipado si vienes al Señor. Bendito sea mi Cristo, mis culpas Él llevó. Aún late en mi pecho la paz que me otorgó. Así dice este canto con sus 4 estrofas. Me imagino que es un gran testimonio del autor de este canto. Y yo mientras estaba meditando en esta palabra, el Señor me recordó este canto tan bendito, y realmente Dios puede hacer lo mismo con usted, como lo hizo con el autor de este canto, lo ha hecho conmigo y muchos hijos de Dios. Amados hermanos, pongamos nuestras cargas al Señor, reposemos en Él y estemos preparándonos para el reposo eterno. No porque, mire, hay una pandemia, ya nos vamos a ir. Aquí todos estamos en las manos de Dios, sino que normalmente el humano debe pensar que no va a ser eterno en esta tierra, sino que tiene una eternidad con Dios. Y si no ahora no nos entregamos a Dios, pues quién sabe la eternidad en desasosiego que la vamos a pasar sin Dios. Oremos al Señor, confiemos en Él, entregue su vida al Señor, amable amigo. Si hay alguien que quiera recibir a Jesús en esta noche, haga esta oración con todo su corazón, si usted así lo desea. Dios le ama y Él está a nuestro lado. Él está con nosotros, lo ha prometido todos los días hasta el fin del mundo. Usted no está solo, usted no está sola, yo no estoy sola. Si todos nosotros contáramos cuánto hemos recibido de Dios, es mucho. Pero el ser humano es dado a pensar solo en lo negativo, lo duro, lo que le ha pasado, y nuestra carne nos recuerda y nos pone así la cabeza de que mira que a veces te enfermaste, ya te morías, te acordás de esto y lo otro. Nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que pensar en lo negativo. Pensemos en todas las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado, de cuántas cosas el Señor nos ha librado,
y nos va a seguir librando. Pero reposemos en Él. Nuestra fe en Dios nos haga reposar nuestro corazón. Oremos a Dios. Vamos a clamar al Señor de todo corazón. Querido Padre que estás en los cielos, presentamos delante de ti, Señor, en esta hora a los amigos que en este momento anhelan recibirte como su Señor y Salvador. Repita esta oración con todo su corazón, amable amigo o amiga, si usted así lo desea. Te recibo, Señor Jesucristo, como el único y suficiente Salvador de mi alma. Reconozco mis pecados y que he vivido apartado de ti. Padre, quiero decirte en esta noche, perdóname. Perdóname de todas mis maldades. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como el único y suficiente Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo vaya a la eternidad, iré contigo. Yo confieso con mi boca, Señor Jesucristo, que Dios Padre te resucitó de los muertos al tercer día. Estás sentado a la diestra del Padre. Señor, opera en mí el verdadero nuevo nacimiento. Sella mi corazón con el sello del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, gracias por perdonarme, por limpiarme. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Señor, te necesito en gran manera. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, sigamos orando. Padre Celestial que estás en los cielos, depositamos nuestra fe a tus pies. Y ante ti, Señor, dejamos las situaciones difíciles, pero en primer lugar te agradecemos por todo lo bueno que has sido. Gracias, Padre, porque nunca nos has desamparado, nunca nos has dejado. Hemos estado al borde de la desesperación, de las aflicciones, pero nos has sacado en gran victoria. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que has sido. Levantamos nuestras manos a ti para agradecerte de todo corazón por todo lo bueno. También te agradecemos por las luchas y las batallas, porque esto, Señor, no es otra cosa, sino que es un ejercitar de nuestra fe en ti. Esto nos ayuda a creerte y a confiar y a sabiendas que tú vas a obrar. Gracias, soberano Dios, por ponernos muchas veces en prueba, por permitir las pruebas, para que nuestra fe sea más preciosa que el oro. Que aunque el oro es perecedero en esta tierra, es sometido a fuego para hacer de ella una joya según el joyero desee y que brille por haberse sometido al fuego. Señor, gracias te damos porque eres real y verdadero. Así como estuviste con Daniel en el foso de los leones y de una manera sobrenatural le hiciste, Señor, salir de ahí intacto. Yo te creo, Señor. Yo te creo, Dios. Dígaselo al Señor. Que en tu gracia y misericordia tú me ayudas en todas las situaciones adversas. Y en tu gracia y misericordia me sostendrás y no me dejarás ni me desampararás. Te pido que me perdones por perder la fe. Perdóname por titubear. Perdóname, Señor, por mirar las situaciones negativas que me rodean. Perdóname, Dios. Te suplico en este momento que me fortalezcas, que me llenes y que me abraces. Padre Santo, abraza a cada uno de tus hijos. Abraza a todos aquellos que están delante de ti en esta hora, confiando en ti. Ponemos las diferentes necesidades en tu presencia.
Nosotros no sabemos, como seres humanos, no sabemos qué necesidades están atravesando cada uno de los amables oyentes que están viendo y escuchando esta transmisión. Pero tú lo sabes todo, Señor. Y tú sabes, Padre, que en este momento hay hermanos y amigos, Señor, que están derramando lágrimas delante de ti, porque tienen temores en lo más profundo de su corazón. Otros se sienten muy heridos, porque sienten que nadie les ha comprendido, sienten que nadie les pone atención a las situaciones que están sintiendo. Mas tú, Señor, estás al lado de ellos, mas tú estás con ellos, porque tu palabra así lo dice, Señor, que todo el que a ti llega, tú no le echas fuera, sino que tú, Señor, le abrazas. Te pedimos ahora, Padre, que fortalezcas la fe y que quebrantes, Señor, todo yugo de opresión, toda tristeza, todo dolor, toda desesperación, todo enojo. Perdona las murmuraciones. Perdona, Señor, si nosotros en medio de esta situación no hemos visto tu mano, no hemos visto a ti como nuestro blanco, el autor y consumador de nuestra fe, sino que más bien miramos todo lo negativo y comentamos tantas cosas negativas. Renunciamos hoy a pensamientos negativos, sentimientos negativos y palabrerío negativo. Renunciamos. Y hoy, Señor, queremos decirte que te amamos y te creemos. Y queremos decir lo que tú le dijiste a Josué, Señor. Nosotros agarramos para nosotros esta palabra. Que no mires a la derecha ni a la izquierda, sino que sé valiente y sé fuerte, porque Jehová tu Dios está contigo. Tomamos para nosotros esta palabra. Estamos viviendo tiempos decisivos, tiempos en que la fe es probada, tiempos en los cuales de antemano tu palabra nos había enseñado, y esto solo es un principio de dolores. No sabemos lo que viene más adelante, pero una cosa estamos seguros, que si tú estás con nosotros, nuestra barca no va a sucumbir, porque tú estás en nuestra vida, en nuestra barca que es nuestra vida. Sana al enfermo, Señor. Hermanos que están resfriados, hermanos que quizás están con temperaturas en su cuerpo, hermanos que quizás sienten que ya ese virus ya les llegó y están con dudas. Ahora te pedimos, Padre Santo, que tú los fortalezcas. Pon tu mano compasiva y misericordiosa sobre sus cabezas, sobre sus hombros. Y te pedimos, Señor, que tu misericordia sea extendida sobre cada uno. Te pedimos, Padre, en esta hora, que desates una unción de sanidad por misericordia. No lo merecemos, porque muchas veces, Señor, nosotros hemos perdido la fe, pero apelamos a tu misericordia. Desata esa unción de sanidad ahora sobre todos los que están escuchando y viendo esta transmisión. Desata, Señor, ahora en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, porque Cristo dio la orden de antemano. Porque Cristo murió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, y por sus llagas reciba hoy su sanidad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bronconeumonía, neumonía, infección de los bronquios, infecciones de la garganta, de los oídos, del pecho, todo lo que está en el ambiente, todo ese virus que anda en el ambiente afectando. Por misericordia, Padre,
pedimos que sea desarraigada ahora de los cuerpos, de todos los que están poniendo su fe en ti en este momento. Sea quebrantado, sea desarraigado. Visítalos, envía tu ángel, como hiciste con Daniel. Pero cuando dice tu ángel, no era otra cosa sino tú, Señor Jesús, que no eres un ángel, sino Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el mismo que te apareciste a Daniel en el foso de los leones. Aparécete ahora a todos los que en este momento te estamos creyendo. Señor Jesucristo, aparécete a la par de ellos. Y así como los leones se quedaron quietos, no movieron ni una uña para atacar a Daniel, te pedimos que estas virus se queden quietas, se queden achicharronadas por el fuego de tu Espíritu Santo, por el poder de tu sangre, Señor Jesús, y que cada uno reciba su sanidad ahora, en el nombre que es sobre todo nombre, porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y aunque vienen conmigo una cosa mortífera, no les hará daño, dice tu palabra. Y aunque nos hayamos contagiado, porque tal vez no por negligencia, sino que ya no se puede hacer nada. Y si es por negligencia, pues perdona, Señor, perdona esa negligencia. Pero que tu misericordia quiera sanar y liberar ahora estos cuerpos que están enfermos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú dijiste en la cruz del Calvario, cuando expiraste, hecho está, consumado es. El consumado es ahora para todos aquellos que estamos poniendo nuestra fe a tus pies por esta sanidad, por estas liberaciones. Gracias por la salvación, por el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que tenemos preparado contigo, Señor. Muchísimas gracias. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos y amigos. Sigamos adelante con Cristo Jesús, Señor nuestro. Creámosle al Señor de todo corazón. Él le ama. Caminemos con Él, porque no hay mayor privilegio, mayor bendición que caminar con el Todopoderoso. Él nos invita y nosotros estamos para decirle: heme aquí, Señor, yo anhelo andar contigo, anhelo hacer tu voluntad. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Gracias por sus reportes. Tenemos aquí los reportes en pantalla. Tenemos hermana Elisandra Cojón, hermana Lori Mazariegos de López. Tenemos a hermana Conita Mazariegos, señorita Daily Martínez. Tenemos a hermana Marina Acetún, hermano Juan José Reyes y su familia, hermana Norberta Caballeros, hermana Aida Osorio y hermana Tita Mazariegos. Dios los bendiga. Muchas gracias por sus reportes. Pues podemos decir que la Iglesia de Jesús no tiene límites. Esta es una manera de reunirnos, de estar en el culto, de estar en la iglesia. Pues gracias a Dios que pudimos transmitir en vivo el día de hoy. Pues gracias sean dadas a Dios que tenemos la oportunidad, porque el toque de queda se corrió unas horas, pues nos dio esta oportunidad. La Iglesia de Jesús se sigue reuniendo a la distancia, pero no tenemos limitaciones, porque tenemos un Dios poderoso sin límites. Dios bendiga a todos estos hermanos que se reportaron y los que no pudieron hacerlo. Esperamos que en próximas transmisiones como iglesia podamos estar juntos, reunidos y orar juntos como iglesia, y los amigos o hermanos que nos escuchan
en otros lugares, en otro país, que han reportado en otras ocasiones. Dios los bendiga. Los amamos en Jesús. Cristo los ama. Amén. Hasta pronto. Adelante con Cristo. Amén.